A veces te sientes atrapado en el ciclo interminable de planificación, preparación y control. ¿Qué pasaría si te dijera que este mismo intento de control es la mayor ilusión que nos aleja de la vida real? Hoy te voy a contar un secreto que pondrá patas arriba tu comprensión del tiempo y la presencia. No se trata de cómo te vuelves más disciplinado, sino de cómo te das cuenta de que ya estás donde necesitas estar. Si esto despertó tu interés, aunque sea por un momento, deja un me gusta ahora y suscríbete al canal, porque lo que te cuento hoy podría revolucionar tu vida. Prepárate para ver el mundo con ojos completamente nuevos y descubre una libertad que nunca supiste que existía. Aguanta, porque lo que viene ahora te sorprenderá y te liberará. Estás constantemente tratando de controlar la vida, de planificar, de predecir, de prepararte. Pero control es solo otra palabra para referirse al miedo. Y el miedo no puede existir en el presente, porque el presente no ofrece certezas, garantías ni promesas. Por eso, huyes hacia el futuro. Se siente más seguro que ahora, pero al huir de la incertidumbre, estás huyendo de la vida misma. Te mostraré cómo rendirte a la belleza de este momento, donde termina el control y comienza la vida real. En este mensaje te mostraré por qué te resulta tan difícil mantenerte presente. No porque te falte disciplina o concentración, sino porque te han enseñado a vivir en la dirección equivocada. Aprendes a reconocer los patrones que te alejan de la hora. Cómo dejar de lado el impulso constante de la mente por la siguiente persona. Y cómo descansar sin esfuerzo en la atención plena. No te daré un método. Voy a mostrarte una manera de ver donde la presencia ya no es algo que practicas, sino algo que recuerdas. Lo has probado todo: meditación, afirmaciones, atención plena, silencio. Pero tu mente sigue corriendo. Crees que algo anda mal contigo, pero no pasa nada. El problema no es tu incapacidad para permanecer presente. Es el condicionamiento el que te impide darte cuenta de que ya lo eres. Cada vez que intentas forzar el presente, creas tensión. Y la tensión es tiempo. Lo que estoy compartiendo contigo no es otra técnica, sino una perdición, una suave liberación del hábito de escapar. Tan pronto como reconoces la trampa, ya sales. En este tiempo juntos exploraremos la naturaleza de la presencia, no como un concepto, sino como una experiencia viva. Veremos cómo la mente crea tiempo, cómo el miedo te mantiene atrapado en la memoria y las expectativas, y cómo disolver esta ilusión a través de la atención plena. Lo guiaré a través de la comprensión simple pero radical, de que la presencia no es algo que se pueda lograr. Es lo que queda cuando la mente se calma. Y al final de esta charla, no solo entenderás la presencia, sino que la serás. Aquí hay algo que la mayoría de la gente pasa por alto por completo. El tiempo realmente no existe fuera de tu mente. Te enseñaron a ver el tiempo como algo real, como algo que se mueve como un río y te lleva hacia adelante. ¿Pero alguna vez has tocado el tiempo? ¿La has visto alguna vez? Puedes mirar un reloj. Puedes sentir el amanecer y el atardecer, pero estas son solo medidas, no el tiempo en sí. La mente creó el concepto de tiempo para poder comprender los cambios, para poder dividir el infinito en pedazos manejables. La verdad es que no existe el ayer, no hay mañana, solo existe este ahora eterno. No puedes vivir en el ayer y no puedes vivir en el mañana. Solo puedes vivir aquí, en este aliento, en esta conciencia. Pero como la mente no sabe descansar, inventó el tiempo para mantenerse ocupada, para sentirse importante. ¿Has notado cómo la mente no puede dejar de moverse? Incluso cuando tu cuerpo está quieto, continúa funcionando, repitiendo recuerdos, imaginando futuros, preocupándote, planificando y arrepintiéndote. Él siempre está en otro lugar, nunca aquí. El pasado y el futuro son sus patios de recreo, pero ambos son ilusiones. El pasado ya no existe más que como un recuerdo, una sombra de lo que alguna vez fue. El futuro no existe más que como una idea, una sombra de lo que podría ser. Pero estas dos sombras dominan toda tu vida. Te aferras a uno y persigues al otro. Pero ninguno de los dos tiene sustancia. No puedes agarrar una sombra. En el momento en que lo alcanzas, desaparece. Cuanto más piensas en el tiempo, menos vivo te vuelves. Porque cuanto más piensas, menos sientes. Las obsesiones. La unidad mental del tiempo te roba la vitalidad. Cuando piensas en lo que debes hacer a continuación,
o en lo que salió mal ayer. Te pierdes lo que está sucediendo ahora. Extrañas la vida misma. El tiempo es el truco más sofisticado de la mente, una ilusión del mago. Ella te distrae con su movimiento para que olvides el silencio que hay debajo. Crees que la vida pasa, pero no es la vida la que se mueve. Es tu mente. La vida no tiene movimiento. La vida es simple. Imagínese esto. Un hombre corriendo por una calle larga, persiguiendo su propia sombra. No importa qué tan rápido corra, la sombra siempre permanece justo frente a él. Se cansa, se frustra y se desespera. Él cree que si corre más rápido, finalmente lo atrapará, pero nunca lo hace. Entonces un día, exhausto, se detiene y de repente la sombra también se detiene. Nunca estuvo frente a él. Simplemente siguió su movimiento. Ese hombre eres tú. La sombra es el tiempo. En el momento en que dejas de correr, el tiempo se detiene contigo. Te das cuenta de que ella nunca fue nada fuera de ti. Ella era el movimiento de tu propia mente. Esta comprensión es liberadora porque significa que no tienes que hacer nada para estar libre de tiempo. Solo tienes que dejar de correr. Deja de medir tu vida en días y años y empieza a vivir en momentos. Incluso un solo momento de presencia completa contiene eternidad. Cuando estás completamente aquí, incluso un solo respiro se vuelve infinito. Lo has probado antes. Esos momentos en los que estabas tan inmerso en la música, en el amor, en la naturaleza que te olvidaste por completo de ti mismo. El tiempo desapareció y lo único que quedó fue la experiencia misma. Esto es lo que significa estar libre de la ilusión del tiempo. Pero esta libertad asusta a la mente. Sin tiempo, la mente no tiene identidad. No puede existir en el presente porque el presente no tiene dimensiones. La mente necesita espacio para moverse. El espacio de la memoria y la imaginación. Así que te mantiene entre los dos, creando un bucle interminable de miedo y esperanza. Pero tú no eres el fantasma. Eres la quietud en la que aparece el movimiento del espíritu. Eres testigo del tiempo, no su prisionero. Una vez que entiendes esto, se abre una puerta y a través de esa puerta, lo intemporal comienza a fluir a través de ti. Cuando dejas de medir, la vida se vuelve inconmensurable. Cuando dejas de contar, la vida se vuelve incontable. Cuando dejas de correr, te das cuenta de que nunca llegaste tarde. Siempre llegabas a tiempo porque el tiempo mismo era tu sueño. Este momento, ahora mismo, esta simple conciencia de ser, es todo lo que alguna vez hubo. No es necesario ir a ningún lado para encontrar la paz. Solo tienes que dejar de creer que aún no estás allí. Así que haz una pausa, respira, siente el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Note que en esta respiración no hay pasado ni futuro, solo hay presencia. Este aliento no pertenece al ayer y no pertenece al mañana, pertenece a la hora, y el ahora es la eternidad. Una vez que te das cuenta de esto, tu relación con la vida cambia por completo. Dejas de perseguir momentos y empiezas a vivirlos. Dejas de contar el tiempo y empiezas a volverte atemporal. Y a partir de esta comprensión comienza a surgir otra idea. Naturalmente, si el tiempo no es más que una creación del pensamiento, ¿qué es entonces el pensamiento mismo? ¿De dónde viene? ¿Y por qué tiene tanto poder sobre ti? Una vez que empieces a ver los pensamientos en movimiento, verás cómo la memoria y la expectativa, las ilusiones gemelas que forman la estructura del tiempo, te roban la vida. Profundicemos más. Lo que voy a compartir con ustedes puede parecer extraño al principio, pero escuchen con atención. Tendrá sentido no a través de la lógica, sino a través de la vista. Crees que estás viviendo tu vida, pero en realidad, la mayor parte del tiempo no estás viviendo. ¿Lo recuerdas o lo anticipas? Vives en las sombras de lo que fue o en las fantasías de lo que podría ser. Muy rara vez te encuentras con este momento tal como es, desnudo y vivo. El espíritu ha hecho de la memoria y de la expectativa un hogar. Pero esta casa está hecha de humo. Siempre estás decorándolo, limpiándolo, construyendo ampliaciones. Pero no tiene paredes. No se puede vivir en la memoria. Es una foto. No se puede vivir con expectativas. Es un sueño. Y sin embargo te mueves entre estos dos como un péndulo que oscila sin cesar, nunca quieto, nunca aquí. La mente es una narradora inquieta que no puede dejar de hablar. Vive en frases inacabadas. Cada pensamiento comienza con ¿qué pasaría si o si tan solo? Recuerda cada herida y ensaya cada futuro posible. Guarda rencor contra el pasado y hace promesas para el futuro.
Ambas son ilusiones. La memoria es una sombra de algo que alguna vez fue, y la expectativa es una sombra de algo que tal vez nunca sea. Juntos forman un velo que cubre tus ojos, y a través de este velo miras la vida. No ves la vida directamente, ves tus proyecciones en él. Es como mirar un cuadro a través de un cristal. Ves la obra de arte, sí, pero también ves tu propio reflejo, tu propio rostro, superpuesto a él. Cada vez que recuerdas, lo distorsionas. La memoria no es un registro, ella es una nueva creación. No recuerdas los acontecimientos tal como fueron, los recuerdas como tu mente quiere recordarlos. Los colores cambian, las palabras cambian, los significados evolucionan. El pasado al que te aferras no existe en ningún lugar excepto en tu mente, y aún así, dejas que te defina. Lo llamas identidad. Dices, soy así porque esto sucedió. Creas continuidad, una historia que te hace sentir sólido. Pero esta solidez es falsa. Es una cadena de pensamientos. Y cada vez que repites la historia, te la aprietas alrededor del cuello. La expectativa es la otra mitad de la misma ilusión. La mente proyecta su pasado incompleto hacia el futuro con la esperanza de repararlo, completarlo y corregirlo. Planificas tu futuro como una continuación de tu pasado, sin darte cuenta de que ambos están hechos de la misma sustancia, la imaginación. Dices, un día seré feliz. Y al decir eso, pospones la felicidad. Dices, cuando logre esto, estaré en paz. Y en esa misma frase, alejas aún más la paz. Cuanto más persigues el futuro, más retrocede, como un horizonte que se mueve cada vez que das un paso. El futuro es un espejismo, creado por el calor del deseo. Por eso estás cansado, ansioso, inquieto. Siempre estás en movimiento, siempre persiguiendo, siempre recordando. Eres como una radio atrapada entre estaciones y solo produce estática. Crees que este ruido es vida, pero es solo ruido. Cuando dejas de sintonizarte, cuando dejas de perseguir las frecuencias de los pensamientos, el silencio surge de forma natural. La señal de existencia se vuelve clara, pero el silencio te asusta porque parece la muerte. La mente tiene miedo al silencio porque el silencio revela la irrealidad de la mente. Así que te mantiene ocupado recordando, planificando, preocupándote, cualquier cosa que te distraiga de ver la realidad. Recuerdo que una vez un hombre se me acercó y me dijo, «Oh, no puedo dejar de pensar. Mi mente nunca descansa. Es como una película que no deja de reproducirse». Le dije, «Haz una cosa. Siéntate en silencio, cierra los ojos y observa tu mente como si estuvieras viendo una película. No intervengas, no juzgues, no intentes detenerla, solo observa». Al día siguiente regresó y dijo, «Es imposible, la película es demasiado larga». Me reí y dije, «Por supuesto que es larga. Es la historia del mundo entero. Pero si sigues mirando, sucede algo mágico. Un día verás que la pantalla y la película no son dos. La película es luz que se reproduce en la pantalla y tú eres la pantalla. Cuando te das cuenta de esto, la memoria y la expectativa pierden su poder. Todavía aparecen, pero ya no te atan. Verás, la memoria y la expectativa no son problemas en sí mismas. Solo se convierten en problemas cuando las confrontas con la realidad, cuando las usas, en lugar de ser utilizadas por ellos, se convierten en herramientas de belleza. Puedes recordar sin quedar atrapado en el pasado, como leer un viejo poema, sin pensar que estás en él. Puedes dibujarlo como un mapa, sin confundirlo con el viaje «Entzieht dir deine Vitalität in sein endloses Gestern erzählen». Beschäftigt, Gespräche wiederzugeben, Enden neu zu schreiben, Zukünfte zu proben. Du wachst bereits erschöpft auf, weil du die Nacht damit verbracht hast, in Träumen von Zeit zu leben. Ruhe wird kommen, nachdem du alles behoben hast. Nur, wenn du aufhörst, es zu versuchen. Das Jetzt braucht keine Verbesserung. Es ist perfecta en su imperfección. En el momento en que dejas de discutir con ella, la paz no es un logro. ¿Qué sucede cuando cesa el ruido de la memoria y la expectativa? No es necesario crear paz. Solo tienes que dejar de molestarlo. Prueba esto. Siéntate quieto por unos momentos y observa con qué frecuencia la mente se adentra en un recuerdo, en un plan, en una preocupación. Cada vez que esto suceda, no luches contra ello. Solo fíjate. Ah, el fantasma huye. Tráelo de regreso con cuidado, como traerías a un niño que se ha escapado.
Haz esto una y otra vez y un día descubrirás algo maravilloso. Hay una brecha entre dos pensamientos, un espacio entre la memoria y la expectativa. En este espacio no hay mente, ni tiempo, ni historia. Solo queda la conciencia, brillante, viva, eterna. Ese espacio eres tú. Y una vez que tocas ese espacio, aunque sea por un solo segundo, el juego mental comienza a perder su poder. Aún recordarás, aún planearás, pero no te perderás. Avanzarás en el tiempo sin dejarte llevar por él. El pasado se convierte en sabiduría. El futuro se convierte en creatividad. ¿Y el presente? El presente se convierte en tu hogar. Ahora, una vez que esta comprensión se arraiga, naturalmente comienza a surgir otra pregunta dentro de ti. Si el momento presente es tan vívido, tan inmediato, ¿por qué resulta tan difícil permanecer en él? ¿Por qué la mente te empuja hacia lo viejo o te empuja hacia lo imaginado? La respuesta está en un profundo malentendido. Crees que la presencia es algo que puedes lograr mañana. Crees que puedes planificar tu camino hacia él ahora. Pero la presencia no puede ser en el futuro. Ella solo puede estar aquí. Profundicemos esto juntos. He aquí la verdad más paradójica. El simple hecho de intentar estar presente te aleja más de la presencia. Sigues diciéndote a ti mismo, un día reduciré el ritmo, un día meditaré, un día dejaré de preocuparme y simplemente viviré. Pero ese algún día nunca llega porque pertenece a la misma ilusión que te mantiene cautivo, la ilusión del tiempo. El futuro es el escondite favorito de la mente. Siempre susurra, ahora no, más tarde. Y así sigues posponiendo la vida. Esperas que llegue la paz después de terminar el trabajo, que aparezca la alegría después del éxito, que el amor se profundice después de que te lo hayas ganado. Siempre estás preparándote para vivir. Realmente nunca vives. La mente es inteligente. Él te vende esperanza a cambio del momento presente. Él te promete la salvación de mañana mientras te roba el milagro de hoy. Quiero que veas algo muy claro. La presencia no se puede planificar. Puedes planificar tu día, puedes planificar tu viaje, puedes planificar tu futuro, pero no se puede planificar la conciencia. La conciencia no es un evento en el tiempo, es el espacio en el que aparece el tiempo. Solo puedes despertarte ahora. Ahora solo puedes respirar. Solo puedes existir ahora. Intenta respirar mañana. No puedes hacerlo. Intenta sentir el ayer. No puedes hacerlo. Todo lo real sucede aquí. La mente no sabe qué hacer con esta verdad, porque la mente prospera en hacer, en llegar a ser, en proyectarse hacia el futuro. Siempre pregunta, ¿qué sigue? Pero la existencia nunca pregunta, ¿qué sigue? Es simple. Una vez un estudiante me preguntó, oh, ¿cómo encuentro el momento presente? Me reí y dije, ¿quién pregunta? Parecía confundido. Le dije, la pregunta misma es el problema. Ya estás en el presente. Quien pregunta es la ilusión. El estudiante dijo, pero siento que me falta algo. Le dije, por supuesto, porque estás tratando de encontrar algo que no se pueda perder. Verá, la mente siempre supone que tiene que hacer algo para llegar allí, pero la presencia no es un objetivo. Ella está en casa. Nunca la has dejado excepto en la imaginación. Cuando comprendes esto, algo dentro de ti se relaja. Dejas de intentar llegar a alguna parte. Dejas de perseguir experiencias. Deja de intentar alcanzar la iluminación. Dejen de perseguir una versión imaginada de la paz. Te das cuenta de que has estado quieto todo el tiempo y que toda tu carrera era solo movimiento en tu mente. La mente es como un perro que se persigue la cola. Corre en círculos y piensa que la cola es algo propio. Nunca se da cuenta de que lo que busca ya forma parte de él mismo. Cuanto más corre, más agotado se vuelve y más lejana parece la paz. En el momento en que se detiene, la caza termina. El silencio revela lo que la raza nunca pudo revelar. La ironía es que la mente ama la idea del momento presente. Lee sobre ello, habla sobre ello, cita escritos sobre ello, pero en realidad nunca lo experimenta. Liche. Transforma incluso la presencia en meta. Lees libros sobre atención plena. Practicas técnicas. Cuentas respiraciones. Observas pensamientos. Estos solo son útiles como puertas, no como objetivos. Si los conviertes en objetivos, se convierten en distracciones. En el momento en que dices, estaré atento, ya te has dividido. Está el yo que intenta y el yo que debe lograr. Pero en la verdadera presencia no hay separación, ni observador y observado.
Ni esfuerzo ni resultado. Solo hay ser. El momento presente no se puede encontrar mediante el esfuerzo, solo se puede recordar mediante la relajación. Por eso te digo, deja de intentar estar presente. Solo nota que ya lo eres. Cierra los ojos por un momento y observa. La respiración va y viene sin que hagas nada. El corazón late. El cuerpo está vivo. Aparecen sonidos. Surgen sensaciones. Todo sin esfuerzo. Tú no haces que estas cosas sucedan. Suceden. Ese es el milagro. No estás viviendo la vida. La vida te vive. El río no lucha por fluir. Él fluye porque esa es su naturaleza. La flor no intenta florecer. Se abre porque nació para hacerlo. No tienes que intentar estar presente. Eres la presencia a través de la cual todo sucede. Déjame contarte una pequeña historia. Una vez, un viajero se acercó a un maestro y le dijo: he estado buscando la verdad durante muchos años. He leído las escrituras, he meditado durante horas, he visitado templos y maestros, pero todavía no la he encontrado. Por favor, dígame dónde buscar. El maestro sonrió y dijo: siéntate. El viajero se sentó y el maestro preguntó: ¿oyes el río afuera? El viajero asintió. Bien, dijo el maestro. Ahora escucha. Se sentaron en silencio por un rato. Entonces el maestro preguntó: ¿oyes ahora los pájaros? El viajero dijo: sí. El maestro volvió a sonreír. La verdad es exactamente así. Sucede mientras lo buscas. La presencia no es algo que se gana después de años de práctica. Es lo que pierdes cuando empiezas a buscar. La búsqueda misma crea la distancia. Todo objetivo implica que lo que buscas no está aquí. Cada método supone que estás incompleto. Pero la vida no te pide que seas más de lo que ya eres. La vida solo te pide que dejes de resistirte a lo que es. En el momento en que dejas de intentar controlar la experiencia, el presente se revela no como algo extraordinario, sino como la cosa más simple imaginable: respirar, oír, sentir, ser. Pero la mente se resiste a la simplicidad. Quiere algo grandioso, algo místico, algo que reclamar y alardear. No comprende que lo sagrado se esconde en lo ordinario. El ahora es tan simple que pasa desapercibido. Has sido condicionado a buscar significado en la complejidad. Entonces te estás perdiendo lo obvio. Buscas la iluminación como si fuera un tesoro enterrado en algún lugar lejano, pero brilla silenciosamente en el acto de escuchar, en el acto de ver, en el acto de simplemente estar vivo. Por tanto, la presencia no se puede lograr porque nunca ha estado ausente. No puedes encontrar el presente más de lo que un pez puede encontrar el océano. El pez puede nadar en todas direcciones, pero nunca tocará el borde del agua, porque el agua está en todas partes. De manera similar, estás inmerso en la presencia. Simplemente no lo notas porque te han enseñado a mirar hacia otra parte. El papel del profesor no es darte algo nuevo, es quitarte lo que crees que sabes. Así que abandona la idea de progreso. Deja la idea de que algún día llegarás. Deja la idea de que necesitas mejorar, refinar, convertirte. Todos estos son aplazamientos. La perfección ya está aquí, en esta respiración, en este silencio, en esta conciencia que lee estas palabras. Todo lo que necesitas es dejar de mirar hacia otro lado, dejar de buscar y ver, dejar de correr y descansar, dejar de pensar, y descubrirás que nunca saliste de casa. Ahora, cuando esta verdad comienza a surgir, otra comprensión se desarrolla silenciosamente. Si la mente inventó el tiempo y el tiempo te saca del presente, entonces quizás no sea el tiempo lo que te retiene. Es el pensamiento. El pensamiento es el arquitecto de vuestra prisión, el creador de la ilusión del pasado y del futuro. Y para despertar completamente, debes aprender a ver el pensamiento tal como es. Un movimiento en la mente, no tu identidad. Una vez que veas esto claramente, el poder del pensamiento comienza a disiparse y la tiranía del tiempo termina. Profundicemos en este misterio, en la naturaleza misma del pensamiento. Aquí está, algo que la mayoría de la gente nunca ve. La mente nunca estuvo destinada a ser tu maestra. Él debería ser tu sirviente. Es una herramienta, un mecanismo, un maravilloso instrumento para la navegación en el mundo práctico, para el lenguaje, la memoria y la razón. Pero en algún momento la herramienta empezó a pensar que era el propietario. El sirviente empezó a actuar como si fuera el rey. Y a partir de ese momento todo dio un vuelco. Empezaste a creer que eras tu fantasma, que la voz en tu cabeza eres tú. Te identificas con los comentarios interminables,
los juicios incesantes, las constantes interpretaciones que la mente sigue susurrando, y esta identificación se convirtió en el nacimiento de la esclavitud. No estás atrapado por el mundo. Estás atrapado por tu propia maquinaria. Un sistema de pensamientos autosostenible que se alimenta de tu atención, crece con tu miedo y sobrevive en tu mente inconsciente. La mente es mecánica. Es una máquina de repetición. Le encantan los patrones. ¿Has notado cómo se repiten los mismos pensamientos? Como discos rayados que reproducen la misma melodía, las mismas preocupaciones, los mismos deseos, la misma ira, los mismos recuerdos, todos disfrazados con palabras ligeramente diferentes. Pero la melodía nunca cambia. La mente no es creativa. Es repetitivo. Él no está vivo. Él es un programa. La mente no puede vivir en el presente porque el presente es demasiado reciente, demasiado impredecible. Solo puede reciclar lo que sabe, lo que ya ha recogido, lo que ya cree. Entonces crea la ilusión de vida repitiendo el pasado. Te atrapa en sus ciclos de memoria y proyección, y te conviertes en un robot que se mueve por la vida sin estar realmente vivo. Una vez un hombre vino a verme y me dijo, «Oh, no puedo dejar de pensar. Mi mente nunca descansa». Le dije, «Por supuesto que no. Sigue dándole combustible». Me miró confundido. Entonces dije, «Cada vez que te identificas con un pensamiento, le das cuerda a la máquina nuevamente. La mente es como una peonza. Solo gira porque la sigues golpeando. Deja de golpearla y se cae por sí sola». El hombre dijo, «¿Pero cómo puedo parar?» Y le dije, «No te detienes. Dejas de alimentarlo. El pensamiento se alimenta de la atención. Cuando dejas de darle energía, naturalmente se ralentiza. Verás, luchar contra la mente no funciona. Es como tratar de detener el viento agitando las manos. Cuanto más luchas contra los pensamientos, más te enredas en ellos. La mente ama la resistencia. La resistencia le da significado. Cada vez que dices, «Tengo que dejar de pensar», ya has creado dos mentes. Una que piensa y otra que intenta stop thinking. The conflict doubles the noise. This is why so many seekers become exhausted in meditation. You are fighting a battle that cannot be won. Thought cannot destroy thought. Only consciousness can do that. Consciousness does not fight. It looks easy. And seeing is enough. The mind is like a machine that runs automatically. He has no real awareness of what he is doing. It is like a computer that processes information based on past history and produces output based on inputs. He can't do anything original. He cannot touch the mystery of la vida. El secreto de la vida pertenece al corazón, al silencio, al ser. La mente es útil cuando se trata de encontrar el camino a casa, cocinar la comida, planificar el día, pero es completamente inútil cuando se trata de vivir, amar, ser consciente. Pero porque te has identificado con el espíritu, intentas pensar en la felicidad, pensar en el presente. Más te alejas de él. Te advierte una y otra vez, te regaña, te recuerda los peligros, predice resultados, repite errores. Él no quiere hacerte daño. Él cree que te está protegiendo, pero lo que realmente está haciendo es asfixiarte. Vivir según el espíritu nunca toca la vida directamente. Tocas tus pensamientos al respecto. Nunca ves la palabra árbol. Nunca sientes tu idea del amor. Y debido a esta distancia, la vida pierde su frescura, su misterio, su desenfreno. Si no tiene ningún problema, inventará uno solo para mantenerse ocupado. Obsérvalo y verás que, incluso en momentos de paz, comenzará a preocuparse por cuánto durará esa paz. Puedes estar sentado en silencio y de repente él susurra, «Este silencio no durará. Deberías hacer algo». El mayor temor de la mente es su propia desaparición. Tiene miedo al silencio porque el silencio es la muerte para él. Por eso, incluso cuando meditamos, la mente entra sigilosamente y comienza a evaluar. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cuánto tiempo he estado callado? ¿Por qué no siento paz todavía? Convierte incluso la meditación en un proyecto más, en otro objetivo a alcanzar, en otro juego del tiempo. Pero tú no eres el fantasma. Eres la conciencia en la que aparece la mente. Tú eres quien ve los pensamientos ir y venir. La mente es una nube. Eres el cielo. Las nubes van y vienen, se forman y se disipan, pero el cielo permanece intacto. La mente es el movimiento. Eres el silencio que ve el movimiento. En el momento en que te das cuenta de esto, sucede algo maravilloso. Dejas de tener miedo a los pensamientos.
No tienes que detenerlos. No tienes que controlarlos. Simplemente obsérvalos como si observaras las olas del océano. Y poco a poco las olas empiezan a calmarse por sí solas. El océano no lucha contra las olas. Simplemente los contiene. El cielo no detiene las nubes. Él simplemente se queda con ella. Sé el cielo, no la tormenta. Cuando comprendes esto, ocurre una profunda relajación dentro de ti. Te das cuenta de que no tienes que arreglar tu mente. Solo tienes que alejarte de él. Puedes seguir haciendo lo que está haciendo, como una máquina zumbando de fondo. Pero no es necesario que lo tomes en serio. Puedes usarlo cuando sea necesario y dejarlo a un lado cuando no. Entonces la mente vuelve a ser una sirvienta. Eficiente, inteligente, silenciosa cuando es innecesario. Esta es la verdadera libertad. No la destrucción de la mente, sino la liberación de la identificación con ella. Y esta comprensión abre la puerta a una nueva forma de ver. Una vez que dejes de luchar contra tus pensamientos, podrás empezar a observarlos sin interferencias, sin juzgarlos. Puedes ver su ritmo, su flujo y reflujo, su fugacidad. Observar no es una acción, es una conciencia. Es el primer paso hacia la verdadera meditación. Profundicemos en el arte de observar la mente sin intentar cambiarla. Lo que voy a contarles no es un método, ni una técnica, ni un ejercicio. Es una simple visión, una comprensión profunda que no se puede aprender mediante la repetición, sino solo mediante la presencia. Has intentado controlar la mente durante tanto tiempo que te has agotado. Meditas para silenciarlo, rezas para calmarlo, lo analizas para arreglarlo. Pero en todos estos esfuerzos se pierde la esencia de la meditación. La meditación no es una acción que realizas en tu mente. Es el estado del ser que surge cuando dejas de interferir con él. No puedes calmar la mente con la fuerza, así como no puedes calmar el océano con las manos. Las olas seguirán subiendo. Esa es su naturaleza. Pero puedes dejar de luchar contra las olas y aprender a observarlas. Puedes dar un paso atrás y darte cuenta de que tú no eres el movimiento. Eres el espacio en el que se produce el movimiento. Cuando empieces a observar la mente, te sorprenderás. Verás qué caótico es, qué ruidoso, qué lleno de contradicciones. En un momento dice que deberías meditar, y al siguiente dice que es aburrido. En un momento te elogia, y al siguiente te condena. Sigue cambiando de máscaras. No tiene centro propio, y esa es la belleza de verlo. Has vivido bajo la impresión de que este espíritu eres tú, pero en el momento en que lo miras, creas distancia. Te conviertes en un observador, y el observador es libre. Esta distancia lo es todo entre tú y tus pensamientos. Se produce la conciencia, y en esa brecha nace la paz. No juzgues lo que ves. No etiquetes tus pensamientos como buenos o malos, espirituales o mundanos, profundos o superficiales. La mente ha sido condicionada a comentar, compartir, categorizar todo. Pero testificar está más allá del juicio. El testigo no vota. Parece fácil. Es como sentarse junto a un río y observar el agua fluir. Algunas partes del agua son claras, otras están turbias. Algunas se mueven rápido y otras lentamente. El testigo no interviene. El testigo no quiere agua más limpia. Él simplemente observa. Y el milagro es este. El acto de observar lo cambia todo. Si tienes la mente, sin interferencias, sin condena, sin intentar cambiar su curso, observas, comienza a frenarse por sí solo. La energía que lo impulsaba, tu identificación, se agota, y sin combustible, la maquinaria comienza a perder impulso. La gente suele decirme, cuando trato de observar mis pensamientos, me pierdo en ellos. Y les digo, entonces observen eso también. Observen perderse. No hagan de ser testigos otra meta. No hay necesidad de tener éxito en la observación. Simplemente permanezcan disponibles, conscientes de lo que está sucediendo. Cuando se pierden en sus pensamientos, en el momento en que se dan cuenta, esa realización misma es conciencia. No tienen que juzgar los momentos de olvido. También son parte del proceso. La conciencia crece en la aceptación, no en la lucha. La mente es como un río, a veces tranquilo, a veces salvaje, pero no your enemy. It is only when you try to jam it that it becomes destructive. You have been told that thoughts are the problem, that you have to stop them in order to find peace. It is a natural process of energy moving through consciousness.
If you seize it, you are trapped. But if you just watch, thoughts lose their weight. They become like clouds moving across the vast sky of consciousness. The clouds may be dark, they may be bright, but the sky remains untouched. The sky doesn't chase the clouds. He doesn't resist them. It allows them to come and go at their own pace. This heaven is you. You are not the content of consciousness. You are consciousness itself. Let me tell you something simple but transformative. The next time a thought arises, don't label it. Don't even call it a thought. Just see it as movement, like wind blowing through trees. Let him be. You'll notice something subtle. The thought will dissipate more quickly. Every time you engage with him, argue with him, oppress him, you give him life. But si simplemente miras, morirá de muerte natural. La observación es como la luz del sol. No lucha contra la oscuridad. Simplemente los revela. En el momento en que tomas conciencia de un pensamiento, se vuelve transparente. Empiezas a ver a través de él. Un estudiante me dijo una vez, cuando me siento a meditar, mis pensamientos se vuelven más fuertes. Le dije, no hacen más ruido. ¿Los estás escuchando por primera vez? Siempre han estado ahí, como un reloj en el fondo. Ahora que estás en silencio, puedes oír el tic-tac. La conciencia no crea ruido, lo revela. Y esa revelación es el comienzo de la transformación. El ruido de la mente no puede sobrevivir mucho tiempo a la luz. Se alimenta de tu inconsciencia. Si dejas que la conciencia brille sobre ella, la mente comienza a cansarse. Su parloteo interminable pierde equilibrio. No es necesario que gegen den Geist ankämpfen. Du musst ihn nur klar sehen. Sehen ist genug. Der Geist ist wie ein Kind, das Aufmerksamkeit verlangt. In dem Moment, in dem du aufhörst zu reagieren, beruhigt er sich. Du kannst ihn anlächeln. Du kannst ihn sogar lieben, denn er war so lange dein Begleiter. Er hat dir geholfen zu überleben. Aber jetzt muss er lernen zu ruhen. Cuando ihn mit Mitgefühl en lugar de Widerstand behandelst, prinzipiante er sich zu entspannen. Y en esta Entspannung wird der Gedanke zu einem sanften Fluss statt zu einem Sturm. Es gibt einen Moment, einen heiligen Moment, der kommt, wenn du den Geist beobachtest. Ein Moment, in dem der Beobachter und das Beobachtete zu verschmelzen scheinen. Du tust das Beobachten nicht mehr. Das Beobachten geschieht einfach. Der Beobachter verschwindet in der Beobachtung. Du bist nicht mehr getrennt von dem, was gesehen wird. Das ist nichts, was du erzwingen kannst. Es geschieht natürlich, wenn die Anstrengung nachlässt. Y en este momento berührst du die Stille. Nicht die Stille der Abwesenheit, sondern el silencio pleno, vivo, vivo. Si experimentas esto, aunque sea por un solo momento, entenderás lo que quiero decir cuando digo que la conciencia es libertad. Las cadenas de pensamiento solo pueden atar a quien se identifica con ellas. Los muros de la prisión se derrumban. Aún puedes usar la mente cuando la necesites para crear, comunicar, funcionar. Déjala cuando no esté en uso y descansará como un sirviente fiel, ya no como un amo inquieto. Y entonces surge una nueva pregunta de forma natural y hermosa. Si observar la mente trae paz, ¿por qué se resiste tanto al silencio? ¿Por qué sigue encontrando maneras de atraerte nuevamente a la distracción, al drama y al ruido? Para entender esto, debes ver el miedo más profundo de la mente, su miedo a desaparecer. Miremos esto juntos. Si miras lo suficientemente profundo, verás que tu mente tiene miedo al silencio, no frente al silencio de una habitación vacía, no del silencio entre dos sonidos, sino del silencio interior, el silencio vasto y vivo que revela la irrealidad de la mente. La mente no puede existir en este silencio, porque en el momento en que ocurre el silencio, el pensamiento pierde su poder. No puede manipular el silencio, no puede controlar la conciencia. En este silencio, la mente ya no es el centro, ya no es la maestra, ya no es necesaria, y eso le asusta más que cualquier otra cosa. El espíritu ha vivido tanto tiempo fingiendo ser rey, que tiembla ante la idea de convertirse en nada. Él era el narrador, el planificador, el juez, la identidad, y el silencio se lo lleva todo. Por eso te resistes al silencio, aunque creas que lo deseas. Te sientas a meditar, pero en el momento en que la calma se profundiza, aparece un pensamiento. Esto es aburrido. Quizás debería hacer otra cosa. Quizás debería revisar mi teléfono. Quizás prepararte. Te dices a ti mismo que estás inquieto, que este silencio es incómodo.
Pero no eres tú quien se siente incómodo. Es la mente la que lucha por sobrevivir. La mente no puede sobrevivir sin movimiento, así como el fuego no puede sobrevivir sin combustible. El movimiento es su vida. Siempre está contando historias, reviviendo recuerdos, haciendo planes, creando miedos y fantasías, cualquier cosa para evitar que notes el espacio vacío que hay debajo. Este espacio es muerte para el espíritu, pero es nacimiento para vosotros. Este espacio eres realmente tú, la conciencia que existía antes del primer pensamiento, antes de la primera palabra, incluso antes de la idea de uno mismo. La mente nunca te permitirá entrar a este espacio voluntariamente. Resistirá con todo lo que tiene. Él te distraerá, te seducirá, discutirá contigo, te amenazará. Él dirá que estás perdiendo tu ventaja. Te volverás perezoso, extrañarás la vida, te quedarás atrás. Él hará cualquier cosa para alejarte del silencio, porque el silencio es el principio de su fin. Verás, el pensamiento se alimenta del caos. Cuando estás ocupado, ansioso y pensando demasiado, la mente se siente viva, se siente útil. Por lo tanto, incluso si no pasa nada, inventa algo de qué preocuparse. Él prospera con los problemas porque los problemas lo mantienen bajo control. Una persona sin problemas es peligrosa. Está más allá de la manipulación, más allá del miedo, más allá de la ambición. Por eso las sociedades, las religiones y los sistemas promueven el ruido, la productividad y el rendimiento. Te mantienen en movimiento, esforzándote, mejorando, sin descansar nunca. Una persona silenciosa no puede ser controlada. La mente, tanto personal como colectiva, teme al silencio, porque el silencio es libertad, y la libertad no se puede controlar. Una vez un estudiante se me acercó y me dijo, «Oh, cuando me quedo quieto, surge un pánico extraño. Mi corazón late más rápido, mis pensamientos gritan más fuerte. ¿Qué me está pasando?». Le dije, «Te estás acercando al abismo. El pánico es la última defensa de la mente. Grita, no sigas más o desaparecerás». El discípulo preguntó, «¿Entonces debería parar?». Le dije, «No, observe también el pánico. No lo resista, no huya de él, no luche contra él. Simplemente esté allí». El que observa el pánico no entra en pánico. Recuerde eso. Y lo hizo. Días después regresó y dijo, «El pánico se ha disipado. Algo tranquilo, espacioso y hermoso ha tomado su lugar». Sonreí. «Sí», dije, «el pánico era solo el guardián. Una vez que pasas, entras al templo. Cuando permites el silencio, la mente se vuelve transparente. Empiezas a ver que sus miedos no son reales. Son ecos, restos de condicionamiento. La mente te dice que si dejas de pensar, te volverás estúpido. Pero cuando dejas de pensar, la inteligencia florece. El pensamiento es conocimiento prestado, mecánico y repetitivo. La inteligencia es conciencia espontánea, viva y fresca. La mente dice que si dejas de planificar, perderás el control. Pero en el silencio te das cuenta de que no hay necesidad de control. La existencia ya se está desarrollando perfectamente sin tu intervención. La mente dice que si dejas de recordar, te pierdes. Pero ante la falta de memoria, surge la verdadera ese, tú mismo. El yo que nunca fue una colección de recuerdos. Los miedos de la mente no son tus miedos, son la manera que tiene la mente de proteger su ilusión de importancia. Déjame decirte algo que solo se puede entender en silencio. La mente y el silencio no son enemigos. La mente resiste el silencio solo hasta que comprende su propia naturaleza. Una vez que dejas de luchar contra ello, una vez que dejas de juzgarlo, una vez que le permites existir sin identificarte con él, algo cambia. La mente comienza a desacelerarse de forma natural, como una rueda que se detiene. Se da cuenta de que ya no tiene que luchar, que ya no tiene que contar historias. Cuando la conciencia se vuelve lo suficientemente fuerte, la mente se rinde voluntariamente. Él volverá a ser tu aliado. Se convierte en flauta en lugar de ruido. Y a través de su vacío, la existencia toca su canción. Verás, el ego, el yo que crees que eres, no es algo fijo. Es un proceso, un movimiento constante. Cuando este movimiento se detiene, el ego se disuelve. Por eso el silencio se siente como la muerte para la mente no despierta. Porque en ese momento, el falso yo realmente muere. Pero lo que muere es solo la ilusión.
Lo que queda es eterno. La ola desaparece, pero el océano permanece. Cuando el yo calla, el ser habla. Esa es la belleza del silencio. Destruye lo falso y revela lo real. Así que no tengas miedo cuando llegue el silencio. No se apresure a llenarlo con palabras o pensamientos. Siéntate en ella. Deja que te invadan. Al principio puede resultarle desconocido, incómodo e incluso aterrador. Es solo porque has vivido en el ruido durante tanto tiempo que el silencio parece un vacío. Pero este vacío no es vacío. Ella es el útero de la creación. Todo surge de este silencio. Toda inspiración, toda claridad, todo amor, nacen aquí, en la brecha donde termina el pensamiento y comienza el ser. Cuando puedas sentarte tranquilamente sin hacer, sin esforzarte, sin siquiera buscar, empezarás a saborear esa quietud. No es algo lejano, está aquí, ahora, detrás del constante comentario de tu mente. Es el espacio entre dos pensamientos, la pausa entre dos respiraciones, el momento antes de que el corazón vuelva a latir. No es necesario crearlos, solo hay que notarlos. Y cuando lo notes, habita en ello. Incluso con unos segundos es suficiente. Porque esos pocos segundos son la eternidad disfrazada de tiempo. Ahora que has empezado a ver el miedo de la mente al silencio, también puedes empezar a ver cómo este miedo te ha sido condicionado desde el nacimiento. Cómo la sociedad que te rodea, la familia que te crió, la cultura que te formó, todos conspiran inconscientemente para mantenerte fuera del presente. Te han entrenado para vivir en cualquier lugar menos aquí. Y hasta que no veas claramente este condicionamiento, no podrás liberarte de él. Exploremos esto. Cómo te enseñaron a olvidarte de ti mismo y cómo puedes recuperar lo perdido. Desde el principio de tu vida no te enseñaron a hacerlo, te enseñaron a hacerlo. En el momento en que entraste a este mundo, puro, intacto y consciente, la gente comenzó a moldearte de acuerdo con sus propios miedos y deseos. Te susurraban al oído lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que era aceptable y lo que estaba prohibido, lo que debía ser y lo que nunca podría ser. Poco a poco, sin darte cuenta, empezaste a cambiar tu propia experiencia de vida directa por verdades de segunda categoría. La espontaneidad natural de tu ser ha sido reemplazada por la moralidad prestada de los demás. Y así comenzó el largo olvido, el proceso lento y progresivo mediante el cual uno era alejado del presente y entrenado para vivir en su mente. Te enseñaron a no confiar en ti mismo. Te dijeron que ser inocente era ingenuo, ser espontáneo es peligroso, simplemente existir sin ambición es pereza. Y así, la conciencia pura con la que naciste, la simple alegría de estar vivo, quedó enterrada bajo capas de acondicionamiento enterrado, como la luz del sol cubierta por el polvo de siglos. Cuando eras niño, no sabías nada sobre el tiempo, no pensaste en el mañana, no llevaste el pasado contigo. Cada momento era nuevo, vivo, vibrante, impredecible. Reíste y lloraste libremente, sin motivo y sin freno. No intentabas ser nadie. Fuiste fácil, pero el mundo no puede tolerar esa libertad por mucho tiempo. El mundo funciona a través del control, y el espíritu libre no se puede controlar. Entonces comienza temprano, el entrenamiento suave, la transformación de tu conciencia en algo manejable. Padres, profesores, sacerdotes, políticos, todos susurran el mismo mensaje. Sé algo, conviértete en alguien, demuestra tu valía, gana amor, gana respeto. Y como eras pequeño y ellos eran poderosos, les creíste. Empezaste a buscar el reconocimiento como si tu vida dependiera de ello. Empezaste a vivir para las recompensas y a temer el castigo. Comenzaste a cambiar tu autenticidad por aceptación. La tragedia es que quien te ha condicionado también ha sido condicionado. Simplemente estaban repitiendo los patrones que habían heredado. Nadie pretendía hacer daño. Tus padres te amaban, pero su amor se filtraba a través del miedo. Miedo a lo que pensaría la sociedad. Miedo a tu fracaso. Miedo a tu diferencia. Pensaron que te estaban protegiendo, pero al protegerte, te encarcelaron. Te decían cómo pensar, cómo comportarte, cómo soñar y hasta cómo amar. Dijeron, sé bueno, pero su definición de bondad era obediencia. Dijeron, ten éxito, pero su definición de éxito era la imitación. Y tú, sin ser consciente de tu propia guía interior, seguiste el camino que se te había trazado.
Te olvidaste de escuchar tu propio silencio. Te convertiste en un extraño para ti mismo. Desde el momento en que tuviste edad suficiente para comprender las palabras, el condicionamiento comenzó a actuar como un programa invisible. Las palabras debería y no debería, debe y no debe, se convirtieron en los pilares de su prisión interior. Empezaste a medir tu valor según los estándares de los demás. Empezaste a compararte interminablemente con tus compañeros de clase, con tus hermanos, con tus vecinos. La comparación es veneno. Mata la alegría de ser y la reemplaza con el miedo de llegar a ser. La semilla de la ambición se plantó en tu corazón y con ella vino la insatisfacción. Aprendiste que siempre hay que esforzarse, siempre competir, siempre buscar más. Y en esa búsqueda perdiste la sencilla belleza de ese momento. Una vez me trajeron un niño pequeño. Sus padres dijeron: «Oh, él no nos escucha. Solo mira al cielo, juega con polvo, canta canciones sin sentido, no aprende, no hace planes para su futuro». Sonreí y dije: «Déjalo en paz. Él está más cerca de Dios que tú». Parecían sorprendidos. Dije: «Él no debe planificar su futuro. El futuro es tu enfermedad, no la suya. Déjalo vivir ahora. Aprenderá lo que necesita cuando llegue el momento. No lo conviertas en otro prisionero de tus sueños incumplidos». Pero no pudieron entenderlo. Para la mente condicionada por la sociedad, la libertad parece una locura. Verás, el condicionamiento comienza con las mejores intenciones, pero termina en la miseria. El niño aprende a vivir en la cabeza, no en el corazón. Comienza a pensar en lugar de sentir. Comienza a obedecer en lugar de comprender. Comienza a cazar en lugar de descansar. Poco a poco, la brecha entre su ser y sus acciones se vuelve tan grande que olvida que alguna vez hubo un puente hasta que crece. Es un ciudadano perfecto, un trabajador perfecto, un creyente perfecto y un alma completamente perdida. Funciona eficientemente, pero ya no está vivo. Sabe cómo ganar dinero, cómo administrar el tiempo, cómo impresionar a los demás, pero no sabe cómo estar quieto, cómo respirar profundamente, cómo existir sin propósito. Este condicionamiento es sutil y se esconde detrás de palabras nobles como disciplina, ambición, responsabilidad. Pero lo que la sociedad llama disciplina es más que nada miedo. Lo que ella llama ambición es codicia. Lo que ella llama responsabilidad es conformidad. El individuo que siga ciegamente será recompensado. El que escuche su propia verdad interior será castigado. La sociedad teme a las personas libres porque son impredecibles. Y así, a través de la educación, la religión y la cultura, se domestica el salvajismo de vuestro ser. Te conviertes en una copia, una repetición, una sombra. Pero no estoy aquí para condenar a la sociedad. Ella es lo que es. Estoy aquí para recordarte que puedes despertar de tu hipnosis. No es necesario que repita los patrones que le han dado una y otra vez. Puedes verlos claramente. Y al ver podrás liberarte de ellos. La conciencia es rebelión. El momento en que tú, a medida que te das cuenta de tu condicionamiento, comienzas a romper con él. Ya no te define. Empiezas a ver que tus pensamientos no son tuyos. Son ecos de vuestros padres, de vuestros maestros, de vuestros sacerdotes. Tus creencias no son tuyas. Son la ropa desechada de generaciones. Tan pronto como ves esto, una luz entra en tu ser. No ríes de ira, ni de tristeza, sino de alivio. Las puertas de la prisión nunca estuvieron cerradas. Estuviste libre todo el tiempo. Simplemente lo has olvidado. Y, sin embargo, incluso cuando despiertes a esta comprensión, notarás cuán profundamente arraigado está el hábito de buscar. La mente todavía cree que la realización está en algún lugar más adelante, que la felicidad vendrá más tarde, que la paz debe ganarse. Esta es la siguiente capa de condicionamiento, la adoración del futuro. La humanidad ha sido entrenada para inclinarse ante el altar del mañana, para sacrificar el presente por la promesa del progreso. Te enseñaron a perseguir metas, construir carreras, acumular éxitos, creyendo siempre que algún día todo tendrá sentido. Un día descansarás, pero ese día nunca llega porque nunca fue real. Profundicemos en cómo el futuro se convirtió en el nuevo Dios, y cómo esta adoración le ha robado su capacidad de vivir aquí y ahora. El mayor truco de la mente y del mundo que os crió es haceros creer que la vida está siempre en otro lugar, que el momento que estás viviendo ahora es solo una preparación, solo un ensayo para algo más grande, mejor
y más definitivo que aún está por llegar. Desde el principio se os ha dicho que la felicidad, la paz, el amor, la plenitud, todas estas cosas sagradas, os esperan en el futuro. Solo tienes que trabajar lo suficiente, esforzarte lo suficiente, orar con la suficiente sinceridad, y un día serán tuyos. Pero ese día nunca llega porque no existe. El futuro es la zanahoria atada al cuello del burro, y la humanidad ha estado persiguiendo esta zanahoria durante siglos, muriendo antes de darse cuenta de que la zanahoria era solo un espejismo, una proyección, una promesa que nunca debió cumplirse. El futuro se convirtió en el nuevo Dios porque los viejos dioses fracasaron. La gente solía orar al cielo por la salvación. Ahora rezan por el progreso, por el éxito, por los logros, por la tecnología, por el mañana. Los templos han cambiado. Ahora son las escuelas, las empresas, los sistemas políticos, las economías. Pero el culto sigue siendo el mismo. Te enseñaron a sacrificar el hoy por la promesa del mañana. Y a este sacrificio lo llamas sabiduría. Se te ha enseñado a soportar la miseria ahora con la esperanza de ser feliz en el futuro. Y a esto lo llamas fuerza de resistencia. Pero lo que realmente sucede es que te están robando, no alguien externo, sino tu propia mente. El futuro es un ladrón que roba el único tesoro que tienes. Este momento. Mira a tu alrededor y lo verás por todas partes. Se le dice al niño que estudie mucho para poder obtener buenas calificaciones. Obtiene las calificaciones y le dicen que trabaje duro para ingresar a la universidad. Ingresa a la universidad y le dicen que trabaje aún más duro para conseguir un buen trabajo. Consigue el trabajo y le dicen que busque un ascenso. Obtiene el ascenso y le dicen que ahorre para la jubilación. Cuando llega a la edad de jubilación, ya ha olvidado cómo vivir. Ha pasado toda su vida preparándose. Y ahora que la preparación ha terminado, la actuación nunca llega. Toda su vida fue un ensayo de una obra de teatro que nunca llegó a escribirse. Esta es la tragedia del futuro. Promete todo y no cumple nada. Una vez un joven se me acercó y me dijo, «Oh, ahora estoy ahorrando energía para algún día poder descansar y disfrutar de la vida». Me reí y dije, «¿Descansar? ¿Disfrutar? Cuando llegue ese día, habrás olvidado cómo descansar, cómo disfrutar, cómo vivir. Te sentarás bajo un árbol y tu mente seguirá funcionando, contando, calculando, planificando. El descanso no viene del tiempo, viene de la conciencia». Me miró como si hubiera dicho algo imposible. Pero eso es condicionamiento. Hace que la verdad más simple parezca imposible. Adorar el futuro es la forma más sabia en que la mente te esclaviza. Te dice que la felicidad siempre está esperando a la vuelta de la esquina. Esa paz está siempre a un paso de distancia. Esa iluminación es algo que lograrás después de más esfuerzo, más disciplina, más lucha. Y así el espíritu permanece en el negocio. Sobrevive prometiendo el mañana. Y como nunca has probado la verdadera presencia, sigues creyéndole. La mente dice, no pares ahora. Ya casi has llegado. Solo un logro más, un éxito más, una oración más, una meditación más y llegarás. Pero la llegada nunca ocurre porque la mente no está interesada en llegar. Es adicto al viaje. La mente prospera en la tensión entre lo que es y lo que podría ser. Sin esta tensión no puede existir. Por eso el mundo moderno está inquieto. Quizás lo hayas notado. Todo avanza más rápido ahora, pero la paz está más lejos que nunca. La gente está más ocupada que nunca, pero nadie sabe por qué huyen. El progreso se ha convertido en una religión y sus sacerdotes visten trajes en lugar de túnicas. No hablan del cielo, sino de crecimiento, expansión, innovación. Prometen el paraíso a través de la tecnología, la riqueza y el éxito. Pero incluso a medida que la humanidad avanza, los individuos colapsan, el mundo exterior se acelera y el mundo interior se vuelve más vacío. El Dios del futuro exige constantes sacrificios de tiempo, atención, presencia, y sus adoradores nunca están satisfechos. Quizás pienses que esto suena duro, pero observa de cerca tu propia vida. ¿Cada objetivo que has alcanzado realmente te ha traído una paz duradera? Cada vez que llegaste a lo que creías que era el final, ¿no apareció otro comienzo? Te graduaste y luego hubo una carrera. Te enamoraste y luego surgieron las expectativas. Ganaste dinero y luego estaba el miedo a perderlo. Verás, la mente no sabe cómo descansar en la perfección y solo sabe perseguir lo siguiente.
En el momento en que se cumple un deseo, surge uno nuevo, más agudo y más fuerte. El ciclo nunca termina. El futuro es una adicción, y como todas las adicciones, ofrece una euforia temporal seguida de vacío. Fantaseas con algo, una meta, una relación, una experiencia, y cuando lo alcanzas, el atractivo se desvanece. La mente no puede sobrevivir sin deseo. Entonces crea uno nuevo. Por eso la paz siempre parece estar casi allí. La mente es un mendigo que colecciona promesas y nunca las cumple. Y como todos los demás hacen lo mismo, esta locura parece normal. Ves gente corriendo a tu alrededor persiguiendo las mismas ilusiones y piensas que así debe ser la vida. Pero no es vida, es hipnosis. Esta hipnosis es profunda, está entretejido en su idioma, su cultura, sus valores. Dices, estoy trabajando por mi futuro, como si el futuro fuera algo que pudieras poseer. Dices, mi hora llegará, como si la hora te perteneciera. Dices, seré feliz cuando... Y con esas palabras te condenas a la infelicidad hasta que llegue ese momento imaginado. Pero ese momento nunca llega porque no puede llegar. El futuro siempre está fuera de tu alcance, como un arco iris que desaparece cuando intentas tocarlo. Debes entender esto claramente. La vida no sucede en el futuro. La vida nunca sucedió en el futuro. La vida es siempre ahora, cruda, inmediata, irrepetible. Cuando reconoces esto, desciende sobre ti una gran sensación de relajación. Deja de apresurarte, dejas de cazar, dejas de vivir para más tarde. La obsesión por llegar a ser se disuelve. Y por primera vez eres sencillo. Este es el comienzo de la libertad. Dejar de adorar el futuro y empezar a vivir el presente. Pero, ¿cómo puedes vivir en el presente cuando te han entrenado para alejarte de él toda tu vida? ¿Cómo puedes soltar la carga del futuro cuando se ha convertido en parte de tu identidad? La respuesta está en recordar algo antiguo, algo que siempre ha estado contigo, la inocencia de tu propio ser. Debajo de todo el condicionamiento, toda la ambición, todas las capas de expectativas, todavía hay un niño dentro de ti que sabe cómo estar presente sin esfuerzo. Este niño no se ha ido, solo ha sido olvidado, y para vivir de verdad, hay que encontrar el camino de regreso a esa inocencia. Profundicemos en esto, el arte de recuperar tu yo original e incondicionado. Llega un momento en el que has perseguido suficientes espejismos. Cuando la sed del espíritu comienza a agotarse, cuando cada promesa del futuro sabe a polvo en la boca, y en ese momento de cansancio, algo sagrado se hace posible. La marcha se detiene, el ruido se vuelve más silencioso. Empiezas a volverte hacia adentro, no como un acto de disciplina, sino como una especie de rendición, un recuerdo tranquilo. Empiezas a sentir que debajo de todo el esfuerzo, la simulación y la planificación, todavía hay algo puro dentro de ti, intacto, ileso, incondicionado. Un silencio que nunca se perdió, solo se ignoró. Este silencio es tu inocencia. Es la primera luz que entró en tus ojos cuando naciste. El primer aliento que llenó tus pulmones antes que el mundo te enseñó a respirar correctamente. Es la alegría que llega sin causa, la risa que surge de la nada, el asombro que no necesita razón. Esta inocencia no es puerilidad, es una naturaleza infantil. Es la frescura que ve el mundo sin el polvo del conocimiento, sin los filtros del juicio, sin la arrogancia de la certeza. El niño que hay en ti nunca envejeció, simplemente fue enterrado. Se esconde debajo de capas de condicionamiento, debajo de la armadura de tu personalidad, debajo de las máscaras que usas para sobrevivir. Estás tan identificado con estas máscaras que has olvidado que nunca fueron tu cara. Has fingido durante tanto tiempo que confundes actuación con autenticidad. La inocencia que hay en ti observa en silencio, esperando pacientemente a que te canses del espectáculo. Él no está peleando contigo, simplemente espera, porque la inocencia tiene a la eternidad de su lado. Sabe que, con el tiempo, cualquier papel que desempeñes se desmoronará. Toda identidad colapsará. Cada sueño se desvanecerá. Y cuando lo hagan, ella estará allí, sonriendo, sin cambios, diciendo, bienvenido a casa. La inocencia no es ignorancia, es la ausencia de miedo. El niño no sabe manipular, ni elaborar estrategias, ni fingir. Vive directa y espontáneamente. Cuando está triste, llora. Cuando está feliz, se ríe. No oculta sus emociones tras una máscara de control.
No divide la vida en categorías de bueno y malo. Todo es una aventura. Todo es nuevo. No planea cómo amar. Simplemente ama. No pregunta qué debería ser. Ya lo es. Una vez viviste así, sin esfuerzo, libremente, sin miedo. Pero luego vino el condicionamiento y te dijeron que esa libertad es peligrosa. Te enseñaron a reprimir tu espontaneidad, a medir tus palabras, a controlar tus emociones, a crecer. Y con cada lección, un poco más de tu inocencia quedó enterrada bajo los escombros de debería y no debería. Pero la inocencia no se puede destruir. Es indestructible porque no es algo que tú hayas creado. Ella es lo que eres. Ella es tu esencia. El espíritu solo puede cubrirlos con ruido, pero nunca podrá matarlos. Es como el sol escondido detrás de las nubes. Las nubes pueden oscurecer su luz, pero no pueden extinguirla. Así que no intentes recuperar tu inocencia como si fuera algo perdido. No puedes volver con ella porque en realidad nunca la dejaste. Lo único que puedes hacer es quitar las nubes que los ocultan. Estas nubes son tu condicionamiento, tu conocimiento acumulado, tus creencias rígidas, tu miedo a parecer ridículo, tu apego a ser alguien. Cuando dejas esto de lado, la inocencia brilla de forma natural. Recuerdo que una vez un hombre me dijo, «Oh, quiero encontrar mi verdadero yo, pero no sé por dónde empezar». Le dije, «No tienes que empezar por ningún lado. Deja de empezar. Ya lo eres. El buscador es lo buscado. Cuanto más buscas, más te alejas de ti mismo». Él frunció el ceño y continué, «Mírate en un espejo. ¿Qué ves?». Él dijo, «Me veo a mí mismo». Le pregunté, «¿Eres el espejo o el reflejo?». Él dijo, «El reflejo, por supuesto». Sonreí y dije, «Este es tu error. Tú eres el espejo. El reflejo cambia, pero el espejo sigue siendo el mismo. Has perseguido reflejos, logros, identidades, nombres, pero tu inocencia es el espejo mismo. Siempre ha estado aquí. Cuando vives desde la inocencia, la vida vuelve a ser fácil. Dejas de complicar demasiado todo con pensamientos. Empiezas a confiar en tus sentidos, tu intuición, tu corazón. Empiezas a redescubrir el asombro. Miras al cielo y no es solo azul, es infinito. Escuchas el canto de un pájaro y no es solo sonido, es música. Tocas el viento y no es solo aire, es la existencia la que te susurra. Esta no es mi imaginación. Esta es la percepción sin interferencias. La mente inocente no proyecta, recibe, no interpreta, experimenta. Por eso la inocencia se siente sagrada. Ella no busca significado. Ella lo vive. Y el milagro es que la inocencia cura. Ella no tiene que perdonar porque no condena. Ella no tiene que dejarse ir porque nunca se aferra. No tiene por qué amar porque es amor. Cuando vives desde la inocencia, no intentas ser espiritual, iluminado o sabio. Eres solo tú. Tu presencia misma se convierte en oración. Tu risa se convierte en una meditación. Tu silencio se convierte en comunión. Vuelves al ritmo natural de la vida, sin esfuerzo, espontáneo, vivo. Pero la inocencia no puede coexistir con el control. Por eso la sociedad te enseña a controlar. Controla tu cuerpo, tus emociones, tus impulsos, tus deseos. Teme la inocencia porque la inocencia no puede ser manipulada. Una persona inocente escucha su voz interior, no la autoridad. Ella sigue su propia verdad, no la multitud. Y ese tipo de libertad asusta al mundo. De modo que el mundo os mantiene enredados en la ambición, en los miedos, en el esfuerzo sin fin, porque una mente ocupada no puede recordar su inocencia. Ahora es el momento de recordar, dejar de ser y empezar a ser, dejar de mejorarte y empezar a abrazarte, dejar de lado la seriedad que el mundo te ha impuesto y redescubrir la alegría. La vida es un juego, no una actuación. No naciste para ganar, naciste para bailar. En el momento en que lo recuerdas, la inocencia regresa como la fragancia de una flor. Empiezas a reír sin motivo. Empiezas a amar sin motivo. Empiezas a existir sin lugar a dudas. A medida que este recuerdo se profundiza, se produce una gran transformación. Empiezas a ver que la vida nunca estuvo en tu contra. Siempre te llamaba a volver a ti mismo. Cada frustración, cada fracaso, cada desamor era una invitación a dejar de perseguir ilusiones y volver a la inocencia. Y en este regreso encontrarás todo lo que has estado buscando.
alegría sin causa, paz sin condición, amor sin objeto. Ahora que esta inocencia comienza a florecer de nuevo, surge naturalmente una mayor comprensión de que la rendición, no el control, es el olor de la inocencia. Empiezas a ver que no tienes que gestionar la vida, puedes confiar en ella. No hay que forzar la paz, puedes dejarlo. No tienes que esperar, puedes dejarlo ir. Profundicemos en esta comprensión, en el arte de la entrega, donde la inocencia florece plenamente en libertad. Hay algo completamente paradójico aquí, algo que puede parecer una contradicción a primera vista, pero que en realidad es la clave de toda meditación, de todo despertar, de toda paz. Cuanto más intentas estar presente, más te alejas de él. Cuanto más te esfuerzas por lograr la quietud, más inquieto te vuelves. En el momento en que haces de la presencia un objetivo, ésta desaparece como una sombra en la oscuridad. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es el lenguaje de la mente. Y la mente no puede entrar donde termina el esfuerzo. La mente es una hacedora. Siempre se esfuerza, siempre logra, siempre mejora. No sabe descansar en el ser. Él solo sabe cómo llegar a ser. Y así, incluso tu búsqueda espiritual, tu meditación, tu oración, tu búsqueda de la iluminación, se convierte en otra extensión de la misma enfermedad. Sigues corriendo, solo que ahora has cambiado de dirección. Antes perseguías dinero, poder o éxito. Ahora estás persiguiendo a Dios, la paz o la verdad. Los nombres han cambiado, pero el corredor sigue siendo el mismo. En el momento en que haces un esfuerzo por estar presente, creas división. Ahora existe el yo que lo intenta y el yo que debe tener éxito. Hay de nuevo un futuro, un momento en el que llegarás, y mientras exista esta división, la presencia es imposible. El buscador y lo buscado no pueden existir juntos, se anulan mutuamente. Buscar significa confirmar que lo que buscas no está aquí, y es precisamente esta confirmación la que te ciega ante lo que ya es. La conciencia no se obtiene mediante el esfuerzo, viene a través de la devoción. Llega cuando el esfuerzo cesa, cuando la mente se queda sin energía, cuando el agotamiento se vuelve tan total que lo único que queda es soltarse. La presencia no es quietud en contraposición a movimiento, es un silencio dentro del movimiento. No es silencio sino ausencia de ruido. Ella es el silencio que escucha. Cuando vives como presencia, la vida ya no se siente como una serie de tareas que completar o metas que perseguir. Empiezas a sentir que todo está sucediendo perfectamente, que no hay momento que no sea pleno, ninguna acción que no sea sagrada. Todavía estás cocinando, hablando, conduciendo, riendo o tal vez trabajando, pero ahora cada una de estas cosas se hace en la conciencia, y esta conciencia los transforma. Es como si la existencia hubiera estado esperando que despertaras para finalmente poder expresarse plenamente a través de ti. Empiezas a actuar, pero no por esfuerzo. Las acciones surgen espontáneamente como olas en la superficie del agua tranquila. Dices lo que hay que decir, sin ensayos. Y tus palabras tienen poder porque provienen del silencio, no de la memoria. Enfrentas la vida tal como viene, sin armadura, sin cálculos. Esto es lo que significa ser libre. No libertad de responsabilidad, sino libertad de la gravedad de la acción. Tú todavía lo hago, pero el hacer es a través de ti, no por ti. Tú eres la flauta, y la vida es el músico. No es necesario que conozcas la melodía, solo tienes que permanecer vacío. Una vez un hombre vino a mí y me dijo, «Oh, cuando me siento quieto siento paz, pero cuando voy a trabajar, esa paz desaparece. ¿Cómo puedo conservarla?». Le dije, «No tienes que conservarlo, tienes que dejar de compartirlo». ¿Quién dijo que la paz solo pertenece a la meditación? Si vas, vete en paz. Cuando hables, hazlo desde un lugar de paz. Cuando trabajes, deja que la paz haga el trabajo. No lo uses. Ya sea. Estaba confundido. Así que continué. La paz no es algo que se experimenta. Es lo que eres cuando dejas de intentar experimentarla. No separes lo sagrado de lo profano. No hay nada profano. Él sonrió y pude ver algo en sus ojos. No comprensión, sino reconocimiento. Vivir como presencia no significa escapar del mundo, sino estar plenamente en él sin ser de él. Te mueves por el mercado, pero el mercado ya no te penetra. Hablas con la gente, pero sus opiniones no te definen. Te involucras en el fluir de la vida,
pero su ruido ya no te saca de ti mismo. Hay una llama silenciosa dentro de ti que ningún viento puede tocar. Ya sea que estés rodeado de risas o de conflictos, la llama arde constantemente. Ya no reaccionas, respondes. La reacción viene del pasado. La respuesta surge del presente. Cuando se vive como una presencia, incluso un simple movimiento de cabeza, una sonrisa suave, una sola palabra puede llevar el aroma del despertar. El tiempo desaparece en la presencia. Ya no vives según el reloj, vives según el ritmo del ser. A veces la acción ocurre rápidamente, a veces lentamente, a veces hablas, a veces el silencio habla a través de ti. Todo sucede en perfecta alineación. Y como no hay interferencias, la vida fluye como un río en primavera, sin esfuerzo, vibrante y autosuficiente. La ironía es que cuando dejas de controlar, las cosas encajan en su lugar de manera más hermosa de lo que jamás podrías haber arreglado. El perpetrador se derrumba y en su lugar surge la gracia. La gracia es el orden natural de la existencia si no la obstaculizas. Por eso digo que la meditación no es un escape de la vida. Es el florecimiento de la vida. El objetivo nunca fue retirarse del mundo, sino despertar en él. El Buda sentado bajo el árbol es el mismo Buda caminando por el pueblo. Su silencio no se rompe cuando habla y su calma no desaparece cuando se mueve. El despierto no divide la vida en sagrada y profana, dentro y fuera, silencio y sonido. Todo es uno, indivisible y fluye sin interrupciones. Vivir como presencia significa ver a través de estas ilusiones de separación y reconocer la unidad detrás de ellas. Pero esta presencia viva es frágil al principio. La mente, tan acostumbrada a la distracción, intentará reconquistarte. Él dirá, esto no puede durar, o necesitas concentrarte en otra cosa, o estás perdiendo el tiempo. No luches contra eso. Observe estos pensamientos usted mismo. Sonríele. La mente es como un viejo sirviente que ha olvidado su lugar. Recuérdale suavemente que ya estás en casa. Cada vez que regresas a la conciencia, las raíces de la presencia se hacen más profundas hasta que un día son tan fuertes que ni siquiera la tormenta más feroz puede arrancarlas. Vivir como presencia no es una cuestión de recordar, es una cuestión de desaparición. Cuando no queda nadie a quien recordar, la presencia permanece. No estás en el presente, eres el presente. No eres una persona que tiene conciencia, eres la conciencia misma que tiene el sueño de una persona. Y cuando se produce esta comprensión, la vida se convierte en un desarrollo eterno, un juego de la conciencia que se explora a sí misma a través de infinitas formas. Ya no preguntas, ¿qué debo hacer? Simplemente haz lo que el momento te exige. Ya no buscas significado porque la vida misma ha adquirido significado. Y cuando empiezas a vivir así, con atención plena y sin esfuerzo, sucede algo maravilloso. Los momentos ordinarios de la vida revelan su extraordinaria profundidad. Lavar los platos se convierte en una meditación. Escuchar el sonido de la lluvia se convierte en comunión. La comida se convierte en gratitud. Dormir se convierte en devoción. Te das cuenta de que nunca debes renunciar al mundo. Solo la ilusión de la separación. En presencia, el mundo ya no está fuera de ti. Ella está en ti. Que tú. A partir de esta comprensión, el misterio se profundiza aún más. Empiezas a notar no solo la conciencia en el silencio, sino también entre pensamientos, en los espacios sutiles donde la mente se detiene, donde el tiempo se detiene, donde la eternidad llega. Temet. Este espacio es el corazón de la realidad, la brecha a través de la cual lo infinito brilla hacia lo finito. Vayamos allí ahora, al espacio entre pensamientos, al silencio que da vida a cada sonido, al pulso de la existencia misma. Cuando comienzas a vivir como conciencia, surge un descubrimiento sutil. Hay un espacio entre dos pensamientos, una brecha silenciosa entre dos movimientos de la mente. Al principio puede que no los notes. Es demasiado fino, demasiado corto, casi invisible. Tu atención se ha centrado en el ruido, no en el silencio. La mente es como una tormenta. Y te has acostumbrado tanto a sus turbulencias que la calma parece irreal. Pero si bajas la velocidad, si te quedas lo suficientemente quieto, los verás. El silencio que existe antes de que nazca un pensamiento y después de que se desvanezca. Esta habitación es la puerta a la eternidad. Todo pensamiento surge de él y se disuelve nuevamente en él. Así como las olas surgen del océano
y vuelven a caer en él. Los pensamientos no están separados del espacio, están formados por él, pero el espacio permanece intacto, intacto, infinito. Este espacio es lo que yo llamo conciencia, es lo que eres. La mayoría de la gente vive como si sus pensamientos fueran continuos, como un río que nunca deja de fluir, pero eso es solo una ilusión creada por la velocidad. Así como una película parece una historia perfecta, aunque esté formada por imágenes individuales, entre cada imagen mental hay una pausa, un vacío, una nada que lo mantiene todo unido. Esta nada no está vacía. Está lleno de potencial. Es la fuente de toda creatividad, de toda paz, de todo amor. La mente nunca se da cuenta, porque la mente misma está hecha de pensamientos, y los pensamientos no pueden percibir lo que existe más allá de ellos. Solo la conciencia puede notar el silencio intermedio. Por eso la meditación no se trata de luchar o alejar pensamientos. Se trata de relajarse lo suficiente como para ver las lagunas que ya existen. La mente quiere llenar estos vacíos porque tiene miedo al silencio. El silencio le parece la muerte, y en cierto modo lo es. Cuando entras en el espacio entre pensamientos, la mente desaparece, el ego desaparece, y todo lo que queda es el ser puro, vasto, radiante, eterno. La mente no puede entender esto porque no puede existir en ello. Por eso tienes que aprender a no luchar contra la mente, sino a ver a través de ella. Cuando observas los pensamientos sin interferencias, empiezas a ver que van y vienen por sí solos. No piensas. El pensamiento sucede, y a medida que continúas observando, el ritmo naturalmente disminuye. Las brechas entre pensamientos comienzan a ampliarse. El silencio comienza a brillar como la luz del sol a través de las nubes. Una vez un buscador me preguntó, «Oh, ¿cómo puedo dejar de pensar?» Sonreí y dije, «No dejas de pensar. Ves que no hay ningún pensador». Estaba confundido. Así que continué. Cuando surja un pensamiento, obsérvalo. No digas, «Ese es mi pensamiento». Simplemente obsérvalo como una nube pasajera. En el momento en que miras sin identificación, surge una brecha. En esa brecha no hay yo, ni tú, ni separación. Solo la inmensidad de la conciencia. No intentes aferrarte a la brecha. No lo conviertas en otro objetivo. Déjalo ir y venir. Cuanto más te relajas, más crecen los espacios, hasta que un día ya no hay pensamientos, solo silencio, infinito y vivo. La presencia es tu verdadera naturaleza. No es algo que puedas perder porque es lo que eres antes de convertirte en ti. Es lo que existía antes de tu nombre, antes de tu historia, antes de que naciera la idea de uno mismo. Ha observado todos los cambios, niñez, juventud, vejez, pero nunca ha cambiado. Puedes recordar 1000 momentos, tal vez 1000 vidas, pero la conciencia que los recuerda es eterna. No es a tiempo. El tiempo pasa a través de él. No puedes verlo porque eres tú. Así como el ojo no puede verse a sí mismo, no puedes agarrarlo porque no es un objeto. Es el tema de toda experiencia. Y una vez que se ve esto, la vida se vuelve sorprendentemente fácil. No hay nada que arreglar, nada que mejorar, nada que lograr. Solo estar. Esta presencia no es personal. Ella no tiene límites. Ella no es tuya. Le perteneces a ella. El tú que creías que eras, el pensador, el hacedor, la identidad construida sobre la memoria y el deseo, no es más que una ola fugaz en el vasto océano de la conciencia. Cuando la ola amaina, el océano permanece intacto. La conciencia no comienza cuando naces y no termina cuando mueres. Es la existencia misma la que se expresa a través de 1000 millones de formas, cada uno único, cada temporal, cada sagrado. El cuerpo puede perecer, la mente puede desvanecerse, pero la conciencia permanece intacta, infinita, eterna. A esto me refiero cuando digo que no eres una persona. Eres presencia usando la máscara de una persona. Y lo bonito es que hasta la máscara está hecha de la misma presencia. Cuando te das cuenta de esto, la vida pierde su gravedad. El miedo constante a lo que sucederá después desaparece porque ves que nada le puede pasar a quien realmente eres. El cuerpo puede cambiar, las circunstancias pueden cambiar, pero tú sigues siendo el testigo de la quietud detrás de todo. Ni siquiera el dolor, ni siquiera la pérdida, ni siquiera la muerte pueden tocarte. Empiezas a vivir con facilidad, libertad y sin miedo. Todavía sientes,
Todavía amas, todavía lloras, pero ahora todo fluye a través de ti, como el viento a través de una puerta abierta. Ya no eres prisionero de la experiencia. Eres el espacio en el que baila la experiencia. Vivir como presencia significa vivir sin conflictos. Ya no luchas contra lo que es. Ya no divides la vida en eso debería ser y eso no debería ser. Has visto que cada ola, ya sea alegría o tristeza, creación o destrucción, pertenece al mismo océano. Abrazas la totalidad. Ves que incluso tus momentos de olvido, incluso tus distracciones, incluso tus supuestos errores, son parte del juego divino. Nada está fuera de esta presencia. No hay lugar donde puedas caer, no hay manera de que puedas fallar, porque no hay lugar donde no seas conciencia. Todo camino lleva a casa, porque el hogar nunca se perdió. Empiezas a sentir una intimidad con la existencia que las palabras no pueden describir. Los árboles parecen respirar contigo. Las estrellas parecen brillar dentro de ti. Vas por el mundo y te das cuenta de que el mundo pasa a través de ti. Cada sonido, cada color, cada rostro que encuentras es tu propio reflejo. El ego separado se disuelve en el vasto ser. Ya no dices, estoy consciente. Ves que solo hay conciencia y dice a través de cada forma, yo soy. Cuando miras a los ojos de otra persona, no ves a un extraño. Te ves reflejado en otro cuerpo tocando una nota diferente en la misma sinfonía cósmica. El corazón se expande enormemente. La compasión se vuelve fácil porque, ¿quién está ahí para juzgar? ¿Quién hay para resistir? Cuando te conoces como presencia, ves a Dios en todas partes, no como una idea, no como una creencia, sino como la esencia viva de todas las cosas. Los santos han dicho, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Lo que querían decir no era que debías adorar a una deidad externa, sino que en silencio descubres lo divino dentro de ti, la misma presencia que anima el universo entero. Cuando descansas en este silencio, no necesitas escrituras, ni camino, ni maestro. Eres al mismo tiempo el estudiante y el maestro, tanto la pregunta como la respuesta. Termina la búsqueda y comienza la celebración del ser, del respirar, del existir sin motivo. Cada momento se vuelve sagrado porque cada momento es la expresión del eterno ahora. A esto me refiero cuando digo que la presencia no es algo que se hace, es lo que eres cuando dejas de hacer. No es necesario mantenerlo, practicarlo ni protegerlo. Solo tienes que dejar de cubrirlos con el polvo del pensamiento. E incluso cuando surgen pensamientos, surgen dentro de la presencia. No pueden alejarte de ella. Incluso tus distracciones ocurren dentro de la conciencia. ¿Cómo podrían alejarte de quien ya eres? La realización de esta verdad es la liberación. La libertad sin esfuerzo de saber que nunca estuviste atado. Una vez que te das cuenta de ello, no te retiras de la vida. Lo abrazas por completo. Amas más profundamente porque ya no temes la pérdida. Actúas más sabiamente porque ya no actúas por miedo. Hablas con más sinceridad porque no queda nadie a quien defender. Toda la cualidad de tu ser cambia. No vives como una persona que intenta ser espiritual, sino como un espíritu que juega el juego de ser una persona. Te mueves fácilmente por el mundo como la brisa entre los árboles, tocándolo todo, sin aferrarte a nada. Y ni siquiera esta comprensión, por profunda que sea, es el fin, pues quien comprende sigue siendo del espíritu. Con el tiempo, incluso la comprensión se disuelve. Solo queda la presencia, muda, irreflexiva, infinita. En este silencio te das cuenta de que el despertar nunca fue un evento que te sucedió a ti. Fue la revelación de que no había pasado nada en absoluto. Nunca estuviste dormido. Solo soñaste con despertar. Nunca estuviste perdido. Solo tienes distancia presentada. Nunca estuviste atado. Solo creías en las cadenas. No es necesario decir nada más ahora. Las palabras han hecho su trabajo. El silencio se hace cargo. La presencia es completa, total, indivisible. La vida continua. Respirar, pulsar, crear. Pero ahora cada movimiento surge del silencio y cada silencio danza hacia el movimiento. Has vuelto a casa, a ti mismo, y no tienes ningún otro lugar a donde ir.